Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore que si fa en medio. Están aquí nuestros ministros. Jaime García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Mira, Nuño, te voy a decir una cosa. Yo ayer ya estaba metida en la cama, porque yo me meto en la cama muy pronto. Y me llegó una alerta del País de una información firmada por nuestro ministro de Ciencia, Nuño Domínguez, que decía que se iba a producir una tormenta solar la noche del miércoles al jueves, es decir, ayer, esta noche pasada. Esta noche madrugada. Y que cuidado porque podía afectar a las emisiones, satélites, radios. Yo acababa de poner mi alarma. Y me entró una paranoia, porque digo, ya verás cómo esto va a afectar, no va a sonar la alarma. Totalmente, imagínate, yo estaba bañando al niño y me tuve que poner a escribir eso, porque claro, el comunicado de la Agencia Espacial Europea era inquietante, ¿no? Era un poco inquietante. Luego también el Ministerio y la Agencia Espacial Española hicieron otro comunicado que era un poco más tranquilizador. España, tal y como está situada en el globo terráqueo, no es de los países más expuestos. En latitudes medias las tormentas solares suelen afectar menos, pero bueno, hay una probabilidad, y lo que nos hace ver esto, al final, yo esta mañana... Pero, porque un momento, ¿qué efectos tiene una tormenta solar? Bueno, una tormenta solar puede tener muchos efectos dependiendo de la intensidad y de muchos otros factores, como por ejemplo, que parecía que era lo que iba a pasar ahora, que se juntasen 2 o 3 eyecciones de masa solar y una acelera a la otra. Pero bueno, puede tumbar la comunicación por satélite, puede estropear los servicios de posicionamiento, GPS, etcétera, puede influir en la red eléctrica, es decir, puede haber un apagón. Apagones, y puede tumbar cierta comunicación por radio. No esta radio en la que estamos hablando ahora, pero sí otro tipo de comunicación por radio en otras frecuencias. Y bueno, es algo que puede pasar, es algo que probablemente va a pasar en algún momento, y está muy bien que haya una vigilancia intensa por parte de la... El gran apagón, ¿no? El gran apagón, aquel podcast de esta casa, ¿no? Empezaba así, ¿no? Una tormenta solar. Sí. Solamente que no era Nuño el que te avisaba del fin del mundo. Claro, es que yo ya firmaba ya por Nuño, porque digo, ostras, esto va serio. Sí. Pero bueno, entonces, hay que dar una actualización. Yo esta mañana he hablado con el director de la Agencia Espacial Española y me ha dicho que por la orientación en la que venía la tormenta ha habido pocos efectos, ha ido por el norte, con lo cual no ha tenido grandes efectos, y creen que lo peor ha pasado, aunque siguen vigilantes. Es decir, parece que esta la hemos esquivado. Y una pregunta, al margen de que, ahora vas a decirme que soy tonta, pero al margen de que pueda afectar a los satélites, comunicaciones, etcétera, si impacta de manera que tenga efectos, ¿es visual? ¿Se ve? Claro, también hemos publicado las auroras boreales que se están viendo cada vez más al sur. Vale, entonces he visto una cosa. Ha habido dos comunidades autónomas en España he visto imágenes esta mañana. Lo que pasa es que no lo relacionaba. Incluso viendo los amaneceres y los atardeceres estos días, puedes ver cierta... No sé, son un poco más espectaculares, y a veces las tormentas solares tienen que ver en esto. O sea que ¿Y ya ha pasado o...? Ha pasado, parece que ha pasado todo y no ha sido tan intensa como se esperaba. Es decir, vista desde el espacio parecía que era una de las más potentes de los últimos años, pero después, al impactar con la atmósfera, llegar a la Tierra, etcétera, pues parece que no ha tenido tanto impacto. Cuando he visto que me sonaba el despertador, he escuchado el boletín de las 4, digo... Sí, porque claro, yo ayer me dormí pensando, bueno, ya veremos mañana. A ver, efectivamente, a ver si estamos aquí, ¿no? A ver si estamos aquí, exacto. Esta fue una de las noticias de ayer a última hora que requería actualización, y después una que hemos contado esta mañana nosotros también aquí, que es la Comisión de la Competencia, que pone la multa más alta de la historia a Twitter por permitir chiringuitos financieros. Es aquello, seguro que lo han visto, esos anuncios, esa publicidad en Twitter, publicidad de criptomonedas, ¿no? Sobre todo, y que usaban la imagen de gente conocida, de famosos. Fundamentalmente de criptomonedas, publicidad que no pasa ningún filtro, como casi todo en Twitter, ¿no? Del fin del mundo posible a un destructor de mundos como es Elon Musk, que parece que eso está cargando todo. La multa, por supuesto, para Elon Musk, que es el propietario de... Es el dinero que lleva en el bolsillo, es la calderilla. Es absolutamente insignificante, pero creo que está muy bien que se abra un debate en dos sentidos, ¿no? Uno, en la publicidad que vemos en las redes, y no solo en Twitter. A veces nos centramos solamente en Twitter, pero basta echar un vistazo por lo que hay en TikTok, en
Instagram, en Facebook, y las cosas no son mucho más esperanzadoras. Y desde luego, para mí una segunda derivada, que es que se pueden hacer cosas. Eso que siempre decimos que no hay nada que se pueda hacer. Bueno, se puede hacer pasito a pasito. Esto al final ha sido como lo de Al Capone, ¿no? Al final le pillas a Twitter en una cosa que no es de lo peor que hace, porque hace cosas mucho peores, pero creo que está muy bien esto. Y además esto coincide con esta semana en la que hemos visto al presidente Sánchez y al ministro hablar el lunes, ¿no? De los peligros que tienen las redes para los niños, unos peligros que todos entendemos, que todos vemos, pero sin embargo, el presidente que insistía en que las redes tienen que hacer lo suyo, yo también creo que el gobierno también tiene que hacer lo suyo. Claro, es que yo creo que siempre acabamos hablando de lo mismo, pero claro, la multa es al final, o sea, antes de llegar a la multa, en algún momento alguien tendría que poner un filtro o unas normas, que son las normas por las que nos regimos todos en la vida. Pero cosas tan básicas como que el gobierno de España y todos los gobiernos autonómicos de este país gastan cantidades ingentes de dinero en publicidad en redes. ¿Cómo puede ser que creas que esto es tóxico, tiene publicidad nociva, es malo para los niños y sigas gastando millones de euros? Por no hablar, ¿no?, de que estamos habituados a que los comunicados de ministros, presidentes, autonómicos, todo sea en redes. Reacciones a temas, sí. Los niños se tienen que dar una cara, o sea, que es muy malo para mí, pero tú ustedes lo pueden utilizar. Pero tú lo estás usando todos los días y financiando. Algo tendremos que reflexionar sobre esto, ¿no? Porque yo creo que basta de mensajes apocalípticos y pongámonos a hacer cosas. Acuérdate cuando abordamos aquí el debate, que hubo de hecho una migración de Twitter a otra red social que no me acuerdo, cuando Elon Musk puso al frente del gobierno pero no ha quedado en nada. Y no hemos contado los que han vuelto, que son casi todos. Los que claro, por eso te digo, es que eso ha quedado en nada. Igual tenemos dos cuentas, una en una y otra en otra, pero al final... Y cada vez que hablamos esto en este programa, alguien de algún partido político me pone un WhatsApp a decirme: nosotros nos comprometemos a dejar de hacerlo en una semana. Nunca lo han dejado de hacer. De prensa por WhatsApp ni los medios de comunicación. Claro, o sea, nosotros planteamos el debate. Si los medios de comunicación teníamos que estar en algo que además trabaja en nuestra contra. Trabaja totalmente en contra de algunos medios, no de todos, pero de algunos medios de comunicación. Y nosotros somos un ejemplo. Voy a hacer una cosa, que me voy a ir a publicidad porque tengo cosas que preguntarle a Nuño, que ha vuelto de China, y tengo que preguntarle cómo ha vuelto. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Maybe I'll get away from this. Drift away on a silent glide. Get a slow train to nowhere fast and lose some time. Aquí estamos con Jaime García Cantero, con Nuño Domínguez, en esos minutos que dedicamos todas las semanas en profundizar en todas las noticias que vamos conociendo del ámbito de la ciencia y de la tecnología. Decía que Nuño la semana pasada estuvo en China, que dejaste el terreno preparado para la llegada de los Reyes. Fuiste tú llegar los Reyes con la intención, los Reyes, que no tú, de estrechar lazos en materia de investigación y desarrollo. En este campo, ¿en qué son líderes ya los chinos? Son líderes en todo. Los últimos datos es que China ya es el líder en producción científica de calidad. El año pasado adelantó a Estados Unidos y este año la brecha ha aumentado. Es decir, en términos globales ya están por delante. ¿Qué retiene Estados Unidos? Sobre todo es líder en investigación biomédica, y eso es muy bueno porque las garantías que tiene la investigación biomédica en Estados Unidos, o que ha tenido hasta ahora, no las tiene por ahora, sobre todo en temas de ensayos clínicos, no las tiene China. Pero en temas de física, en temas de química, Xi Jinping es ingeniero químico. Han sobrepasado ya a Occidente, a Estados Unidos y por supuesto a Europa. Entonces es una potencia que incluso si se fuera a desacelerar, que no se va a desacelerar o no tanto, ya ha rebasado, ya es la líder en ciencia, y poco a poco va ganando terreno en estos otros campos en los que decimos que todavía no es líder. O sea, es un empuje tremendo, y además solo por un tema de escala. ¿Cuántos ingenieros hay en China? ¿Cuántos médicos hay en China? En la parte académica de la inteligencia artificial es brutal. Yo creo que os lo conté el año pasado en el gran congreso académico de inteligencia artificial que hubo en Santiago. Más de la mitad de los papers eran de China, que es algo que te llama mucho la atención, ¿no? Ir a un congreso científico y que más de la mitad de la gente sea de China. En esa parte académica yo creo que es indiscutible el liderazgo chino hoy. Quienes lo saben muy bien son los investigadores, porque estos días en China he estado viendo a premios Nobel, investigadores europeos. Estuviste con Eva Nogales, ¿no? Estuve con Eva Nogales, que es una clara candidata al Nobel, que recibió el premio Show hace unos años, que es un premio Nobel de Asia, ¿no? Que se da en Hong Kong.
Y muchos de ellos ya tenían colaboraciones con China y muchos de ellos estaban preocupados de que se fueran a acabar por temas de visados, por temas de la política de bloques, ¿no? Hay varios investigadores estadounidenses que tienen el premio Nobel que se han tenido que ir de China porque tenían allí plaza y ahora con las nuevas políticas no pueden continuar, ¿no? Entonces, ¿Y es verdad esto que Van Nogales, que trabaja en California, tuvo que salir de Estados Unidos sin su ordenador? Sí, supongo que es una política habitual de las universidades, sobre todo cuando tienes fondos públicos. Es decir, tú estás financiada por el gobierno federal, entonces es un poco una cosa de guerra fría. Es decir, bueno, te dejo ir, pero no te llevas nada de aquí. Nada de información en la que estás trabajando ahora mismo, porque ya empieza a ser un poco estratégico, ¿no? La investigación científica también pasa a ser estratégica. Entonces, bueno, era una situación que hasta a ella le sorprendía, ¿no? Y ahí, bueno, se ha confirmado eso. Ellos ya están, lo dan por hecho, que China es el líder en muchos campos, pues sobre todo en los que requieren grandes instalaciones tecnológicas, como por ejemplo los microscopios de última generación, algunos campos de la radioastronomía, que han construido un telescopio que es como 10 veces más grande que cualquiera que haya en Occidente, o sea... Ahí están. Vamos a hablar un ratito de la COP, bueno, de las informaciones que surgen paralelamente, colateralmente a la COP, a la cumbre del clima. El otro día ya apuntábamos algo y esa reflexión que hacemos siempre que hay una cumbre del clima de si va a servir para algo, porque 10 años después del Acuerdo de París, y lo hemos conocido estos últimos días, las emisiones de CO2 no han dejado de crecer, es decir, ha servido de bien poco ese acuerdo. Y la única buena noticia, según leíamos, es que el pico está cerca. Cuando uno piensa que el pico está cerca, quiere decir que llegaremos al pico y que a partir de ahí empezaremos a bajar. Sí, ¿Esto es así? Sí, lo que pasa es que vamos a seguir emitiendo cada año más hasta llegar a ese pico. Es decir, las cosas no están tan mal como podrían estar, pero todavía hasta llegar a ese pico que puede llegar en esta década y que empiezan a caer las emisiones, pues vamos a emitir más. Esto ya depende de lo positivo, yo creo que sea cada persona, si queremos verlo peor o mejor que antes, ¿no? A mí hay un dato que es positivo, que es muchos países, entre ellos España, han demostrado que se pueden reducir las emisiones y seguir creciendo económicamente. Eso es importante. Y ahora hay que ver si, por ejemplo, China, que es el emisor número 1, puede demostrar eso también y se convence de eso también. Y lo que está haciendo es no tanto intentar reducir drásticamente sus emisiones como apostar o desarrollar las renovables, los coches eléctricos, etcétera, ¿no? Esa es la política. Lo que pasa es que si lo quieres ver en vaso medio lleno o medio vacío, si lo quieres ver medio lleno, que me parece bien, me parece bonito ser optimista y ver siempre luz y esperanza. Esta misma semana hemos visto como el Partido Popular en España ha votado en contra de algo que había votado a favor el Partido Popular Europeo, y le suma al Partido Popular Español, como mínimo, le suma al bloque, y lo veremos ahora con los acuerdos que lleguen para gobernar en la Comunidad Valenciana, le suman al bloque de los negacionistas del cambio climático. Y es un partido que aspira a gobernar. De verdad, yo creo que para explicar el comportamiento del Partido Popular no hay campo de la ciencia ni de la tecnología. De la ciencia a lo mejor, porque requiere de un estudio científico. La ciencia patológica a lo mejor, ¿no? Pero creo que no es fácil. Pero creo que volvemos a lo de siempre, ¿no? La COP realmente ayuda a parar estos mensajes, a parar estos debates y a parar la deriva que la ultraderecha, y no solo la ultraderecha, ¿no? Mucha gente tiene hoy en torno al cambio climático, porque a mí me parece que estos intentos fallidos, estas fotos en medio de un gran bosque de señoras y señores que han llegado allí en aviones privados con sus trajes a contar cosas que no son capaces de hacer, creo que no suma. Creo que el número de los indígenas este año, ¿no? Que después de llegar allí no pueden ni siquiera alojarse porque no pueden pagarse una habitación de hotel, nos debería hacer replantearnos qué estamos haciendo y si esto de la COP, aparte del teatrillo, sirve para algo, además de engordar a toda la gente que cada vez es más reaccionaria. Pero no hay ningún tipo de concienciación no voy a generalizar, voy a decir de las élites. Habrá gente en la élite que esté concienciada. El otro día nos contaban nuestros compañeros de Extremadura, hay una cumbre en Lisboa, no recuerdo exactamente de qué, una cumbre en la que se mueven muchísimo dinero, es un tema empresarial. Habían tenido que recurrir al aeropuerto de Badajoz para dejar
todos los jets privados porque el aeropuerto de Lisboa era incapaz de asumir la cantidad de jets privados y habían tenido que activar el aeropuerto de Badajoz, dejar el jet ahí, cogerse un coche, irse hasta Lisboa. Por eso digo que hay muy poca concienciación. El año pasado The Guardian lo contó esto de manera divertida, pero a la vez bastante aterradora, ¿no? El número de jets que llegan allí. Recordemos cuando la cumbre fue en Madrid, no solamente los jets, sino todos vimos en el centro de Madrid lleno de coches blindados, yendo a cenas a las 8 de la tarde, 20 coches blindados. Esto tiene sentido en un mundo como el que estamos. Esto no va en contra de lo que predicamos y creo que hay que hacer un ejercicio de autocrítica que a veces no estamos haciendo. No, y es más, muchas veces nos intentan hacer a los ciudadanos responsables de todas nuestras acciones, de todas nuestras decisiones vitales, si usamos un coche eléctrico, si usamos un coche diésel, cuando, claro, realmente los mandatarios de todo el mundo no se aplican. Algunos sí, pero son la minoría, ¿no? Vas con tu jet y con tu coche blindado que pesa 500 kilos más que uno normal y te parece... coche de gasolina o de diésel. Claro, te parece normalísimo. El otro día también nos contaban aquí en el programa, creo que fue Jordi Fábrega que lo contó, que decía que sería muy complicado acabar prescindiendo de la energía fósil, entre otras cosas porque por mucha renovable, y en este país estamos bien en materia renovable, por mucha que haya, es incapaz de cubrir toda la demanda por los centros de datos. Decía, es que claro, estamos pensando todo el rato en la electricidad de consumo doméstico, de las industrias, pero nos estamos olvidando de lo que consumen los centros de datos. Los centros de datos, aparte de ese consumo brutal, se han convertido en el centro de la geopolítica energética del mundo, ¿no? ¿Dónde ponemos los centros de datos? Las grandes compañías, para sorpresa de nadie, han intentado colocárselos a los pobres, ponerlos en Latinoamérica. Una estrategia que es verdaderamente aberrante, ¿no? Querer poner en sitios donde... Da igual que mueran contaminados donde o lo que crees sea. que se van a quejar menos, ¿no? No lo han conseguido porque la gente es pobre pero tiene dignidad, que a veces se les olvida a estas compañías y han salido a la calle a protestar contra todo esto. Y ya estamos viendo propuestas de lo más bizarra, ¿no? Técnicamente posibles, pero a veces difíciles de entender. ¿Tipo qué? Como la de Google, que es llevárselos al espacio, ¿no? O sea, poner centros de datos en el espacio. Como las estaciones espaciales. No, que lo primero que te preguntas es cuántas cosas vamos a poner en el espacio, porque todo lo que no nos cabe aquí lo queremos mandar al espacio. Parece ser que técnicamente esto es posible. Desde luego la energía solar allí es mucho más fácil de obtener. La temperatura no es un problema, no hay que refrigerar. El único problema estaría en la comunicación, ¿no? Cómo haces subir y bajar datos desde un emplazamiento tan remoto. Al parecer esto es solucionable desde el punto de vista de la técnica, pero veríamos a ver qué ocurre con cosas como las tormentas solares, ¿no? El día que venga una tormenta solar, pues todo esto se complica. Y también cómo vamos a empezar a regular y a controlar lo que ponemos en el espacio, porque al final... vamos a tener que parcelar el espacio. Está no va a haber sitio para aparcar. No va a haber sitio para aparcar. Y recordemos toda la chatarra espacial que hay ahora mismo dando vueltas a la Tierra, ¿no? Sí. O sea, eso también es un reto desde ese punto de vista. Pero fíjate, Google, que era el que faltaba para entrar en la guerra del espacio, también está entrando, ¿no? Entonces ya tenemos a todos los sospechosos habituales, ya tenemos a Amazon, ya tenemos al señor Elon Musk, y ya tenemos a Google diciendo que van a hacer cosas en el espacio. Esto es lo que nos cuentan, que los chinos ya sabemos que están haciendo lo mismo, solo que sin contarlo. Lo que pasa es que no lo cuentan, claro. Lo cuentan cuando ya lo han hecho y efectivamente. Un nombre propio que ha salido en la prensa estos días porque ha fallecido el biólogo Antonio García Bellido, que era uno de los científicos más importantes de España, heredero de Severo Ochoa y de Ramón y Cajal. Estudiaba cómo las células evolucionan para formar un órgano u otro. ¿Cómo será recordado? O sea, ¿cuál es la huella que deja? Bueno, será recordado como posiblemente el científico español más valioso después de estos dos que tú has mencionado, ¿no? Una personalidad particular, tenía por lo visto mucho carácter, pero también una gran visión, ¿no? de los problemas más importantes de la biología, ¿no? Y él exploró, por ejemplo, uno que es clave, ¿no? Como una misma célula empieza a reproducirse para generar un individuo nuevo y cada nueva célula sabe perfectamente en qué se tiene que convertir. Si se tiene que convertir en brazo o se tiene que convertir en cerebro, se tiene que convertir en corazón, y delimitar las fronteras entre el corazón y los otros órganos, ¿no? Eso es una programación que todavía no entendemos y que es fundamental porque todas las células tienen el mismo genoma, pero usan partes diferentes de esa partitura para ser una cosa u otra, ¿no? Entonces él fue uno de los grandes exploradores de este campo en las moscas. Pero lo importante es que todo lo que se ve en las moscas claro que se puede aplicar. Se replica en humanos. Y la verdad es que esta semana ha sido... hemos perdido investigadores muy potentes, tanto aquí en España, también ha muerto Amable Lignan, pero también ha muerto James Watson, que fue uno de los codescubridores de la doble hélice del ADN, un descubrimiento que cambió
cambió la historia de la medicina y que después fue muy polémico porque se le empezó a ir la cabeza, tuvo discursos racistas, discursos un poco supremacistas genéticos, diciendo que todo lo determina la genética y que si eres poco inteligente la culpa son de tus genes y que no hay nada que hacer. Bueno, en fin. Es que su descubrimiento él era súper joven, ¿no? Tenía 20 y pocos años, que tiene que ser... Cuando hizo el descubrimiento. Tiene que ser muy complicado ser un genio a los 20 y pico años, ¿no? ¿Cómo envejecer siendo un genio, ¿no? Efectivamente. Mira, inteligencia artificial que está causando estragos en muchos campos. Para otros campos ya saben que es muy buena, que siempre lo recordamos. La guerra entre Rusia y Ucrania, porque hay varios medios, Jaime, que recogen estos días reportajes sobre cómo Ucrania ha gamificado la guerra. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo creo que se parece sospechosamente a esto que oíamos también ayer, ¿no? De las cacerías. Bueno, eso es tremendo. Pues no está muy lejos, ¿no? Eso es tremendo. Crear una especie, y fíjate, ¿no? Lo supuestamente, para que veamos que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿no? El gobierno ucraniano ha desarrollado una estrategia muy cercana a un videojuego en el que se premia a la gente que derriba drones o que tiene impactos en el ejército enemigo. Impactos en el ejército enemigo, todos sabemos a lo que se refiere, ¿no? Pero la gente... Gente normal. No, a la gente normal, básicamente a estos grupos, a estas pequeñas tropas organizadas, ¿no? Sabemos que en Ucrania es muy difícil separar lo que es civil de lo que es militar. Vamos a decir, no es para las tropas habituales. Pero no estamos hablando de un cuartel del ejército, ¿desde dónde? No para un cuartel, no para un cuartel. Pero si tú derribas drones, vas ganando puntos y con esos puntos entras en una especie de Amazon de las armas y puedes conseguir otras armas con las que derribar más drones. Esto además se convierte en una especie de competición entre unos grupos y otros y lleva al extremo esta imagen un poco distópica, ¿no? De la guerra entendida como un videojuego, una guerra limpia en la que no ves a quién estás matando, en la que disparar parece que es algo que no tiene ninguna consecuencia y en el que la recompensa es tan inmediata como esto, ¿no? Tú cada vez que derribas lo que sea, te dan unos pocos puntos y con esos puntos compras un arma un poco más grande. Esto se trastoca incluso la mentalidad de los militares, ¿no? Porque al final lo has convertido en eso, en un juego. Absolutamente. A ver, eso que decíamos, ¿no? Es importante entender que lo que está ocurriendo en Ucrania, separar lo civil de lo militar allí es tremendamente complicado. Además, hay un tema que a veces contamos poco, que es que el gobierno ucraniano compra lo que pueda comprar, me refiero en temas armamentísticos, probado, sin probar y de todos los tipos posibles. Y se está convirtiendo aquello en un campo de prueba de todo tipo de tecnologías que no querríamos ver en el futuro usados en otros sitios. Y esto es algo que hay que contar. Este tipo de gamificación es uno de ellos, pero hablamos también de drones autónomos, hablamos de otro tipo de cosas que se están probando allí, que están haciendo que la industria armamentística avance más rápido que nunca, porque tiene un campo de pruebas de hacer lo que quiera sin dar explicaciones a nadie, por un lado y por el otro. Y esto es preocupante. Hay varios casos de científicos de éxito hasta que comenzó la guerra y ahora están dedicados especialmente al desarrollo de nuevos drones, a pilotar drones. O sea, han dejado aparcadas sus carreras científicas y ahora están en esa tecnología de la guerra y de la muerte, ¿no? La última vez que estuve en Estonia me encontré una startup que hacían un dron. Su ventaja diferencial era que no tenía ni un solo componente chino, nada, ni una tuerca china, ¿no? Y yo digo, oye, pero ¿este dron para qué sirve? Me dicen, es un dron cinético. ¿Qué es un dron cinético? Es un dron no es un dron de impacto. Es decir, este dron solamente es para cuando tú ves un objetivo, cargarlo de explosivo y pegarlo contra él. O sea, esto es lo que estamos viendo. Pero estamos hablando, Jaime, de empresas o de startups, llámalas como tú quieras, de fuera de Ucrania, que están utilizando Ucrania como en lugar de hacer las pruebas en un hangar, me lo estoy inventando, pero en lugar de hacer las pruebas en un sitio en el que no produzca ningún mal, simplemente que sepas que eso funciona si lo tuvieras que necesitar. O sea, estamos hablando de que se están haciendo las pruebas sobre el terreno. Estamos hablando de empresas de Ucrania, pero estamos hablando fundamentalmente de empresas de fuera de Ucrania, vamos a decir del entorno de Ucrania, de Europa del Este, también de Alemania, que están probando allí este tipo de tecnologías. Yo creo que es fácil de entender que el gobierno ucraniano no está el partido pataconcitos, como dicen en el fútbol, ¿no? Hay que coger lo que tengas. Y están dispuestos a probar lo que quien sea les venda. Pero esto tiene unas derivadas que veremos en el medio plazo dónde nos llevan. Y es que además recordaba ahora, Jaime, la noticia que conocimos ayer, aquí la contamos, se está investigando, la Fiscalía de Milán está investigando toda una serie de personas que cuando la guerra de Yugoslavia se iban a cazar
civiles, porque es así, eran safaris para cazar civiles, eran gente aficionada a las armas, que cogían un arma y se ponían en el puesto de un francotirador. Recordemos, bueno, los que tenemos una edad, recordamos lo que fue el cerco de Sarajevo con los civiles sin poder salir de sus casas y cuando salían siendo abatidos por francotiradores. Bueno, pues gente que pagaba para hacer eso. Fíjate, cuando decimos la inteligencia artificial y el reto contra lo humano, es que si ser humano es esto, claro, que estos también eran humanos, ¿eh? Esta gente que se va a matar a otras personas pagando un dineral por el placer de matar, sí. Eso también es... Entonces, detrás de todo esto, ¿qué significa ser humano? Porque es que a lo mejor lo artificial, frente a este tipo de humanidad, no sé qué, creo que nos da bastante más miedo los hombres malos que la Volvemos inteligencia artificial. a los vasos medios llenos. Exacto. Venga, terminemos con un poco de esperanza la sección de hoy. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.